Una segunda forma de gobierno es el totalitarismo, que supone una supresión absoluta de la libertad. El totalitarismo es un régimen político que busca absorber por completo al individuo y no solo quiere renovar las formas externas de la vida humana, sino que también apunta a la transformación de la esencia y del carácter del hombre, de acuerdo a las directrices ideológicas de la autoridad respectiva, y por lo tanto anula toda forma de libertad exterior e individual, porque nuestro actuar está estrictamente definido y se violentan libertades básicas como la de conciencia, libertad de expresión, asociación, entre otras. Cuando en realidad los únicos límites que son lícitos a nuestra libertad son los que prohíben que perjudiquemos la de otros. En el totalitarismo el Estado está sintetizado en la figura de la autoridad, y ésta controla y decide sobre todo aspecto de la vida en sociedad, y se reduce la condición del individuo a un mero instrumento en función de la voluntad de la autoridad, vulnerando así su dignidad. El totalitarismo considera que la libertad es menos importante que asegurar su buen uso, y por ello es necesario una autoridad fuerte. En cierto modo, la naturaleza del Estado totalitario se asemeja a la naturaleza del Estado que propone Rousseau, porque no tiene ningún tipo de limitación frente al individuo. El individuo es meramente producto de la autoridad y es moldeado por esta, porque en su contrato social se establece que la soberanía se confunde con la voluntad general y sus caracteres son los mismos de esta voluntad, porque es inalienable, indivisible, infalible y absoluta. En este pensamiento de Rousseau se pueden destacar ciertos elementos que son pertenecientes a una idea totalitarista. Por ejemplo, que la soberanía sea inalienable significa que no puede cederse. Esto quiere decir que siempre va a pertenecer al pueblo y con esto se rechaza la democracia representativa. Rousseau considera que el pueblo no sabe lo que quiere o lo que es bueno para él, entonces requiere de un legislador que lo haga por él, pero el legislador no es representante del pueblo porque la soberanía nunca es representada, solo delegada, pero siempre retomada por el pueblo o la voluntad general. Además, que sea infalible significa que no puede equivocarse y siempre tiende a la rectitud, a la justicia y a la verdad, porque la mayoría siempre tiene razón. Rousseau se opone con esta idea al sistema de partidos porque no se pueden admitir partidos que representen diferentes intereses porque la soberanía también es indivisible, es decir, una sola. Se piensa en una voluntad general que está homogeneizada, que es portadora de una sola cosmovisión y de una sola verdad. Además, que sea absoluta significa que es el poder universal para someter a todos los otros porque no hay un poder que esté por encima de ella. El pueblo no obedecerá a nadie más que a sí mismo porque sea sus propias leyes, y si alguien se niega a obedecer esta voluntad, será obligado por los demás. Rousseau presenta de esta manera una especie de totalitarismo de masas en función de la voluntad general y rechaza la idea de la soberanía popular. Sin embargo, en el totalitarismo no se acepta la idea de democracia, ni el Estado liberal democrático de Rousseau, que tiene un esquema de democracia directa pero no representativa. El totalitarismo, en definitiva, pone la autoridad por encima de la libertad. Se exalta la figura de la autoridad hasta el punto que se vulnera al hombre y éste se ve totalmente oprimido. Se prioriza el mando, el poder y se menosprecia el acuerdo y el consenso, además de negar el principio de igualdad, porque se enfatiza una sociedad jerárquica y orgánica como condición para garantizar el orden social. Platón compartía esta doctrina totalitaria porque decía que el gobernante tenía que ser un sabio, anciano, filósofo, que tenga poderes absolutos en un estado ideal que controlara todo el aspecto de la vida de sus ciudadanos, porque nadie debe vivir sin la orientación de una autoridad y menos por seguir su propia iniciativa. Además, Platón exigía un castigo para todo tipo de personas que posean opiniones contrarias a las de la autoridad, al punto de creer conveniente ejecutarlas si es que no se retractaban, porque buscaba preparar al individuo para que reciba dócilmente la intimidación tiránica que vendría a ser la ley misma. Es decir, que la obediencia en estos regímenes totalitarios es o bien en función de la amenaza de la violencia, que sí llega a anular la voluntariedad, porque como se mencionó anteriormente, cuando uno obedece forzado por violencia, deja de ser libre porque procede de un principio exterior,
o bien en función del miedo, que si bien no anula la libertad, sí puede debilitarla porque se produce la pérdida de la unidad de la voluntad. Entonces el totalitarismo propone un orden sin libertad, que más que orden vendría a ser rigor o fuerza, y con solo fuerza no se puede llegar a ninguna parte. El totalitarismo destruye la organización porque pretende reducir al máximo la autonomía de los gobernados, busca controlar las acciones de los subordinados por completo, es decir, que busca emitir mandatos perfectamente operacionales, de modo tal que una persona solo puede cumplir una orden de un único modo, que es el que la autoridad ha determinado previamente, y esto equivaldría a considerar al hombre como una mera máquina y no como un sujeto libre, autónomo y racional.